Bueno, este es un video de laboratorio diésel para la Universidad de EXE. Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y el día de hoy voy a explicar metodología para el diagnóstico del sistema de inyección. Esta es una materia del quinto semestre de la Facultad de Ingeniería Mecánica. La metodología básica para la inspección del diagnóstico de la inyección es el diagnóstico preliminar, seguido de las técnicas no invasivas y por último los bancos de ensayo. En el diagnóstico preliminar podemos encontrar al cliente, quien no es el que nos otorga información sobre las fallas o consecuencias que ha sufrido el motor, la interpretación de ruidos, la inspección visual y el análisis de humos. En las técnicas no invasivas encontramos el ultrasonido, las vibraciones mecánicas y el análisis de presión en las líneas de alta. En los bancos de ensayo podemos probar al final de todo el diagnóstico las bombas de inyección, las líneas de alta y los inyectores. El diagnóstico para el sistema de inyección está muy ligado al diagnóstico de una enfermedad. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos pregunta qué es lo que tenemos. Nosotros le damos cierta información para que él pueda deducir cuál es nuestro problema. En este caso, el principal en el diagnóstico preliminar es el cliente, por eso está ubicado al primero, porque él es quien nos otorga la información sobre cuáles son las fallas que está sufriendo el motor. Una de las causas más frecuentes de las fallas y por las que el cliente se dirige a los diagnósticos es por la pérdida de potencia, las fallas en el encendido o porque cuando el motor está en funcionamiento y se apaga. En segundo lugar está la interpretación del ruido, que al igual que la inspección visual depende mucho del técnico quien está evaluando el motor, pues depende de su habilidad para poder desarrollar ciertas habilidades en donde encontrará las fallas por medio de los sentidos, su oído, el olfato y la inspección visual. El análisis de humo es el último del diagnóstico preliminar, en donde podemos encontrar ciertas fallas dependiendo del tipo de humo, si son humos blancos, humos azulados o humos negros. Los humos blancos son determinados por el agua o el aire que viene de la bomba de combustible. Este aire o esta agua puede venir también del combustible. Estos humos no son tan nocivos para el motor y pues algunas veces es normal mientras el motor está en frío. Los humos negros son cuando hay deficiencia o exceso de combustible en la cámara de combustión. Y los humos azules son aquellos en los que tenemos que tener mucha precaución, pues son en los que permite el paso de aceite a la cámara de combustión, lo que quiere decir que de pronto hay un pistón que tenga unos anillos rotos o dañados y esto puede generar muchas afectaciones en el motor. El segundo paso es la metodología de diagnóstico del sistema de inyección. Se trata de las técnicas no invasivas. Las técnicas no invasivas han sido desarrolladas a través del tiempo a nivel mundial, pero no son muy usuales en el diagnóstico de nuestros motores. El ultrasonido está basado en un solenoide que permite determinar las fugas de combustible por medio de las emisiones que realiza este. Se dice que todo fluido emite un sonido cuando está transcurriendo por un sistema. Las vibraciones mecánicas es por medio de solenoides ubicados en distintas partes del motor, donde podemos ubicar las fallas que están ocurriendo en según sus vibraciones, pueden ser excesivas o pueden ser muy bajas. El análisis de presión es ubicado por medio de un sensor de presión en las líneas de alta, en donde podemos determinar cuál es la frecuencia y cuál es la cantidad de la presión del combustible para llegar a los inyectores y realizar una buena inyección en la cámara de combustión. Según todos estos son cualitativos, entonces no son muy eficaces y son muy poco usados en nuestra industria automotriz. Por último nos dirigimos a los bancos de ensayo. Si las pruebas preliminares o las pruebas no invasivas fallan, pues nos dirigimos allí para realizar el desmonte de alguno de los elementos del motor y probarlos en un determinado espacio donde podamos mirar cuáles son sus fallas, si sus fallas son internas o dependen de esto por su falta de mantenimiento. En las bombas de inyección es muy común que después de 8 o 16 meses sin intervención de mantenimiento, estas fallan. Son determinadas por la pérdida de potencia o por los humos que anteriormente vimos. Los humos pueden ser blancos que la bomba de inyección genere, entonces determinamos que esta es la que está fallando. Realizamos el desmonte de ella. El técnico tiene que realizar una marca donde determine el sincronismo de la bomba con la distribución del motor. Después
Después del desmonte de esta se lleva al banco de prueba, entonces se realiza la prueba vacío, la prueba de presión, la de entrega y la de fuga. La prueba vacío es la que realizamos a la bomba y demostramos su eficacia. La eficacia para su entrega de combustible a cada una de las líneas de alta y por supuesto a los inyectores. La prueba de presión es donde miramos el hermetismo que tiene la bomba de inyección. Allí miramos si alguno de sus componentes está fallando y tenemos que intervenir y desarmarla para realizar su diagnóstico. La prueba de entrega es donde se realizan en el banco de prueba, se realizan aproximadamente 1000 inyecciones de la bomba de inyección dirigidas por las líneas de alta hacia los inyectores para determinar si su entrega es eficaz o si hay excesos en entrega o hay pérdida de potencia en la misma. Y la prueba de fuga es cuando hay excesos en el retorno del combustible, que se realiza cuando los inyectores ya han realizado su inyección y devuelven el combustible hacia la bomba para que éste lo dirija de nuevo al tanque de combustible. Las líneas de alta en este caso no necesitan de banco versátil, ellas simplemente necesitan de un análisis visual del técnico que revisa que el racón esté bien ubicado en el inyector y así no realice fugas de combustible. También se necesita inspeccionar toda la línea hasta donde llega la bomba de inyección para que no tenga ninguna fuga por medio de... Los inyectores son otros de los elementos del sistema de inyección, los cuales podemos desmontar del motor y llevar a un banco de prueba. Los inyectores primero hay que realizar su desmonte y verificar a ver si son de inyección directa o indirecta. Según sea su inyección se le realizan las siguientes pruebas: prueba de pulverización, prueba de fuga y prueba de presión. La prueba de pulverización consta en tener el inyector y aplicar cierta cantidad a cierta presión combustible para ver cuál es su proceso de pulverización. El proceso de pulverización es que tiene que tener cierta presión para que el combustible se vuelva muy pegadito y realice una buena combustión en la cámara de combustión. La prueba de fuga es también llamada la prueba de estanqueidad, en donde se evalúa si el inyector o la tobera están taponadas y evitan el paso de combustible. Y la prueba de presión es aquella que verifica el hermetismo de la tobera y el inyector en sí, en donde se verifica si el combustible se inyecta a suficiente presión para que sea pulverizado y realice una buena combustión en la cámara de combustión. Los inyectores también pueden ser evaluados cuando están instalados en el motor, soltando el racón de la línea de alta, en donde evaluaremos si el motor se desestabiliza, el inyector está en buenas condiciones. Si permanece estable es porque ese inyector está fallando y hay que realizar una revisión en los bancos de sal. Identificar los elementos que componen la inyección, el sistema de inyección de este motor. Este es un motor de una Kia Sportage. Aquí podemos ver la bomba principal, podemos identificar que es una bomba rotativa. Estas son las líneas de alta y los inyectores. Este motor es de inyección indirecta. Podemos ver aquí las bujías de precalentamiento. Aquí podemos observar el bombín. Podemos identificar la palanca del acelerador. Este es el retorno del combustible que vuelve a la bomba y de la bomba se dirige al tanque de combustible. Podemos identificar también el filtro y por el lado posterior del motor podemos identificar que es un motor que no es aspirado naturalmente, sino es turbo, lo que denominamos turbodiesel. A continuación vamos a encender el motor para detectar algunas fallas que pueda contener el sistema de alimentación de combustible hacia este motor, de las que ya les he mencionado anteriormente. Para realizar el encendido de este motor, identificamos que es un motor con el solenoide apagado. La bomba principal tiene solenoide apagado, lo que quiere decir que la debemos conectar a un lado positivo para que permita el paso de combustible. Como ya habíamos mencionado, tiene bujías de precalentamiento, las cuales también las debemos conectar a un borne positivo para que nos caliente durante 30 segundos las bujías y así el motor pueda encender fácilmente. Vamos a realizar después de encendido la prueba de pistones.
la cual consiste en soltar el racor del inyector y así vemos el corte de este inyector y comprobamos si el motor cascabelea es porque todo está bien, si permanece estable es porque hay alguna falla, puede ser en el inyector, en las camisas o en los pistones, y de ahí procedemos a realizar las anteriores pruebas. Vamos a realizar la prueba. Identificamos que el motor se pone inestable y nos damos cuenta que las cosas están funcionando bien.